Hola, estimados seguidores, gracias por estar en mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto biológico de especie, un término escurridizo pero indispensable en las ciencias biológicas. Ajá. ¿Qué es una especie? Etimológicamente significa tipo o apariencia de alguna cosa y desde la antigüedad sabemos que existe el reino de las plantas y de los animales. Ajá. Porque es muy obvio, ¿no? Un animal se desplaza, una planta no lo hace. Y una genera frutos, por ejemplo, ¿no? O puede tener colores vistosos como esta flor de aquí. Ajá. Y tradicionalmente esos eran los reinos, ¿no? Y las especies pertenecían a uno de esos dos grupos. Ajá. Pero ahora sabemos que no es del todo cierto eso y que la diversidad de la vida es más compleja de lo que aparentemente se ve. Y lo descubrimos gracias al microscopio, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y bueno, esto de cuántos reinos existen es un tema actual de la biología, no es algo que ya se zanjó. Veamos. Por ejemplo, ¿por qué los protistas son protistas y no son plantas o animales? Porque los protistas son, en la definición clásica del grupo, aquellos seres vivos unicelulares que tienen características de planta o de animal, pero que no forman verdaderos tejidos, ¿no? Entonces, por eso no son plantas ni animales. Y algunos tienen características de los dos, los que le llaman mixótrofos, ¿no? Que pueden ser autótrofos y heterótrofos al mismo tiempo, o bueno, según las condiciones del medio. Y en este caso tenemos aquí fotografías de diatomeas donadas gentilmente por López Díaz. Ajá. Y estos seres vivos son fotosintéticos, ajá, pero no forman tejidos, entonces son protistas. Ajá. Aunque actualmente sabemos que el grupo protista ya no es un grupo formal, ¿no? Ya desapareció. Ajá. Bueno, también tenemos el reino de los hongos. Entonces, ¿cuál es su característica? ¿Por qué no son plantas y también crecen aparentemente de un cuerpo o una estructura tipo vegetativa, ¿no? Porque no son fotosintéticos, los hongos no pueden hacer fotosíntesis, no tienen cloroplastos, no se ven verdes como esta plantita que va creciendo aquí en esta foto. Entonces, por eso no. Pueden tener algunos colores vistosos, pero se debe a algunos pigmentos que tienen los hongos, pero no tienen clorofila, no pueden hacer fotosíntesis. Entonces, tienen pared celular, pero no es de celulosa, entonces no son plantas. Ajá. Ok. Y los procariotas, pues no tienen núcleo o núcleo verdadero. Sí tienen material genético, obviamente, pero no tienen organelos, ¿no? Generalmente no tienen muchos organelos como los eucariotas, entonces por eso no son de ninguno de los otros grupos que hemos mencionado. Ok, bueno, entonces puede haber un término para identificar a miembros de cada uno de estos grupos principales que hemos mencionado. En nuestros libros de texto generalmente se dice, ok, para identificar el miembro de un grupo dado de seres vivos utilice el concepto biológico de especie. Entonces, ¿qué es el concepto biológico de especie? Ok, podemos encontrar que las especies son grupos de poblaciones cuyos individuos se reproducen entre sí, real o potencialmente, y que están aislados reproductivamente de otros grupos. ¿Qué quiere decir real o potencialmente? Quiere decir que puede haber poblaciones separadas, pero eso no quiere decir que los individuos de esas poblaciones no pueden tener hijos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, un ruso podría reproducirse con un estadounidense, ¿no? No lo hacen porque no están en el mismo país, ¿no? Pero si se juntaran en medio, ¿no? En España que se conocieran, podrían reproducirse, ¿no? Eso quiere decir real o potencialmente. Ajá. Y que están aislados reproductivamente de otros grupos. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede reproducir dos especies diferentes para generar un individuo que a su vez se pueda reproducir. Y ese es el candado que le pusieron esos autores, ¿no? El que se recuerda más es Ernest Mayr. Ajá. Y esto último suele resumirse en que producen descendencia fértil, ¿no? Entonces, si se cruza un caballo con una yegua, se genera lo que se llama mula, pero la mula a su vez no puede tener otros mula, entonces ya no se reproduce y ahí se acabó, ¿no? Es el candado del concepto biológico de especie. Y este término funciona muy bien para plantas y animales, pero tiene algunas cuestiones interesantes, ¿no? Veamos, por ejemplo, aquí tenemos esta plantita muy feliz en el campo y está siendo auxiliada para su reproducción por una abeja, ¿no? Entonces, aquellas plantas que necesitan de insectos para reproducirse se dice que presentan el fenómeno de entomofilia, ¿no? Algunas semillas necesitan de animales para ser dispersadas y eso se llama zoocoria, ¿no? Entonces, ¿eso dónde entra aquí en la definición de especie? Ajá.
Porque aquí está muy clara, ¿no? Pero la naturaleza no es nada clara en sus fenómenos. Ajá. O a veces no lo es. Entonces aquí podemos empezar a ver que el concepto biológico de especie puede tener algunos matices o algunos problemas que no abarca. Ajá. Ok. Otras definiciones de especie. Se las comparto porque a veces no es fácil encontrarlas y son interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta. Las especies son, en la economía de la naturaleza, las unidades máximas en las cuales existe competencia reproductiva entre las partes. Ok. Este término es como de la ecología, ¿no? Porque así se llamaba la ecología en sus inicios, economía de la naturaleza. Y lo que nos quiere decir esta definición es que no es necesario que en realidad o en potencia puedan reproducirse los individuos, sino que debería haber alguna justificación para que algunos lo hagan y otros no. Ajá, entonces, esta definición, desde mi punto de vista, usted tendrá su opinión, como que tiene sentido evolutivo, ¿no? ¿Quién se va a reproducir mejor? Ajá. Bueno, otra definición, las especies son el conjunto mínimo discreto de organismos capaces de autoperpetuarse, que poseen un complejo exclusivo de caracteres. Ujú. Otra definición, podemos considerar a la especie como la más extensa población de organismos biparentales que comparten un sistema común de fecundación. Ajá. Y bueno, según el grupo de ser vivo que trabaja un biólogo, pues podría necesitar de una u otra definición, ¿no? Ujú. Problemas con el concepto biológico de especie. Muchas especies no se reproducen de manera sexual. Entonces, ¿les aplica o no el concepto de especie? Los procariotas pueden reproducirse por fisión binaria, o sea, una bacteria se alimenta, crece, se parte a la mitad, lo que se llama fisión binaria, y ya generó dos de donde antes había uno. Y no necesitó de otra bacteria para reproducirse. Entonces, en las bacterias podría no aplicar el concepto biológico de especie. Si bien las bacterias pueden compartir material genético en forma de plásmidos, ¿no? Por ejemplo. Ajá. La mayoría de los protistas pueden reproducirse de manera sexual, entonces tampoco estarían abarcados en su totalidad por la definición que acabamos de decir, la clásica. Y los hongos pueden producir esporas de manera sexual o asexual, entonces también se escapan a veces de la definición de especie. Y para complicar aún más las cosas, existe algo que se llama partenogénesis, que se traduciría algo así como el parto de las vírgenes, que sucede cuando algunas hembras de algunos grupos de animales se reproducen sin necesidad del macho. El óvulo se desarrolla generando un clon. Ajá. Y entonces allí, ¿qué pasó con la definición? Ajá. Y también existe lo mismo, el mismo fenómeno en plantas cuando se generan semillas sin necesidad de fertilización y se llama apomixis, ¿no? Entonces, estos son los problemas que nos da la biología y que nos hacen pensar si de veras la naturaleza se puede ubicar en nuestros marcos conceptuales o siempre va a escapar de ellos, ¿no? Bueno, como las especies cambian con el tiempo, dando lugar a otras o extinguiéndose, podríamos decir que la especie es una entidad temporal con una definición inexacta en un ambiente que siempre está cambiando, ¿no? Pero necesitamos ese término para explicar nuestro presente, ¿no? Podríamos hablar de especies extintas, eso se encarga de estudiar una disciplina particular de la biología, pero hablando de nuestro presente, sí la necesitamos, ¿no? Aunque vayan a cambiar después en el futuro, porque tenemos que conocer nuestro hoy, nuestro presente. Y los que saben de esto nos dicen que la especie es la unidad básica de clasificación y de evolución. Cuestión interesante que podemos meditar. Ajá. Y las bacterias se clasifican como especies según el porcentaje de identidad de sus genes o de sus bases nitrogenadas en su DNA, ¿no? Entonces, ¿para qué podría alguien querer una definición como esta que estaba aquí atrás? Ajá. Pues esta podría aplicarse a las bacterias, ¿no? O a los procariontes. Ajá, si la quieren repasar. Ujú. Entonces ahí no está poniendo un candado de que tengan que ser biparental, ¿no? O sea, que haya macho y hembra. Entonces esta definición podría como que aplicar a los procariontes o simplemente guiarnos por el porcentaje de identidad de sus genes, ¿no? Y no recuerdo qué autor lo mencionó en alguna ocasión, pero se supone que las especies pasan por estos tres pasos. Ajá. Por la tipogénesis, cuando la especie surge de una preexistente. La tipostasis, cuando ya está bien establecida y empieza a distribuirse en su área que le tocó vivir. Ajá. Y tipólisis, ¿no? Cuando desaparece. Ajá. Entonces, estas son
algunas cuestiones interesantes que quería compartir con ustedes en relación a la definición de especie. Pero si tienen más curiosidad y quieren todavía saber más, por ejemplo, cómo se nombran las especies o cómo se lee un nombre científico que suele estar en palabras raras, ¿no? Porque están en latín. Entonces les dejo en la descripción de este video un tríptico que les puede ser interesante si quieren aprender sobre el nombre científico. Ok. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por su tiempo y que estén muy bien.